Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Hoy tenemos aquí de nuevo los mazos de Lenormand. Roots of Lenormand y Ur Lenormand. Ya sabéis, este mazo conocido por muchos de vosotros ya, o si no por todos, que tiene las representaciones de los insertos de baraja alemana y francesa. Yo ahí me pongo mi interrogante porque la asociación no la considero que sea la más adecuada. Y luego aquí tenemos el Roots of Lenormand, que tiene solamente los insertos de cartomancia alemana. Pues bien, este vídeo, vamos a retirar estas cositas de aquí, viene a colación de una publicación que he visto en una red social. No sé cuánto tiempo tiene la publicación, o sea, igual desde hace 5 años, no tengo ni idea. En el que se establecía una especie de disputa entre varias personas y otra persona por el tema de la carta guadaña. Estaban trabajando con un mazo de baraja francesa, por lo tanto aquí aparece el diamante, pero bueno, eso parece ser que les traía sin cuidado, porque todo el mogollón de discusión se formó a raíz de que todos estaban dando una interpretación a una lectura que se había propuesto o que alguien había subido y había comentado, y luego cada uno daba su aportación. Y parece ser que muchísima gente coincidía en que lo que se estaba diciendo era dolor, corte, heridas, cirugías, si no recuerdo mal, y peligros. Y a alguien se le ocurrió decir que en otro tipo de pregunta, guadaña, también alguien, que esa persona había leído por ahí en otra combinación de cartas o en otro ejercicio de estos que estaban haciendo, que había incorporado el significado de cosechar o de recoger cosas o de tener rendimientos. Bueno, a la que se montó. Que prácticamente imponían que lo que había que hacer era leer con los significados clave, con las palabras que son de siempre y con los significados que tenemos de siempre, y que ese significado no valía. Así se lo exponían varias personas, además, con mucha vehemencia, un poquito de violencia también, que eso solamente se decía para tranquilizar al consultante y no decirle realmente el peligro y el daño que entrañaba esta carta. Que se estaban haciendo lecturas muy dulces para dejar al cliente contento y ya está. Bueno, ya os digo, la que se montó ahí fue la mundial. Pero a eso no vamos al caso. Nos da igual un poquito las disputas que se establezcan en redes sociales, porque si no es por una cosa van a ser por otra. Y cada uno quiere, como decimos aquí, arrimar el asco a su sardina, y lo nuestro es lo único que vale, y así nos va. Pues bien, hoy os quería enseñar una serie de cositas para justificar que a lo mejor, solamente lo dejo ahí abierto, esa persona tenía su parte de razón. Diréis, ¿y por qué se establece esas disputas? Pues es muy sencillo, os lo voy a explicar. Fijaros, voy a coger este mazo, lo voy a extender. Esta era la cantidad de gente que estaba leyendo de una manera determinada, todas estas, ¿vale? Todas estas cartas de aquí arriba, que estaban leyendo de una manera determinada y que estaban todas de acuerdo, porque leían así. Y entonces estaba todo de acuerdo, porque como nos está dando lo mismo y opinamos todos lo mismo, perfecto. Llega alguien y propone la posibilidad de que incluso en otras preguntas, con otras cuestiones, esa carta no solamente quiere decir peligros, dolor, cortes, cirugías, sino que también, en función de la pregunta, y esta persona lo dejaba claro, podía querer decir cosechar o conseguir cosas. No, ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque la razón la llevamos nosotros, por dos motivos, las cosas que exponían ahí, ¿no? Primero, porque todos leemos según los significados que tenemos en un libro, en internet, o los que extraemos sacados de cualquier lugar de fácil acceso. Y segundo, porque son los significados básicos, clave, originales. Que yo ahí, y fijaros, siendo profesora de Lenormand, que me centro, el curso inicial de Lenormand y el que saldrá en breve, avanzado, sí que parte de los insertos originales de Lenormand, incluyendo los significados, las influencias del palo y todo lo que lleva implícito en el dibujo, en la representación de Lenormand. Pero decir que los significados de ahora son los originales, cuando resulta que cada uno coge una escuela distinta. Lo que pasa es que como nos coinciden las palabras clave, pues ese es el sistema original, porque es el del origen. Vale, pues este primer motivo de un mayor número de gente no tiene más razón.
es uno de ellos. Y otro, los significados que nosotros trabajamos son los clásicos, los básicos y los originales, pues tampoco. Vamos a ver. Yo tengo aquí, y esto, a ver, esto a mí no me aporta nada, ¿de acuerdo? O sea, os lo voy a enseñar simplemente para que sepáis que hay que investigar y que hay que buscar cosas, pues para ver si con lo que estamos trabajando o manejando los significados que hay son buenos, son malos, son regulares. Yo, en mi cabeza siempre ha estado eso, saber el origen de las cosas, saber de dónde vienen, saber qué influencias tienen y a partir de ahí estudiar cómo unas cosas influyen en otras y cómo van variando. ¿De acuerdo? Yo os lo cuento, en el curso inicial es lo que hago. Entonces, aquí tenemos, esto fue una primera plantilla que trabajé para hacer el mazo que regalamos, para que se aprenda mucho más sencillo, de un simple vistazo, interiorizando la carta desde la propia carta, sin memorizar palabras clave. Y todos estos apuntes que veis aquí, esto es una chuleta que tengo con significados que he ido contrastando, corrigiendo y revisando a medida de los años, es decir, a medida que voy encontrando documentación nueva, pues la voy revisando y la voy cambiando. Bueno, pues esto que podéis ver aquí, sobre diferentes cartas, que ya las hojas están hasta amarillas, esta documentación son traducciones de textos más antiguos que lo que hoy nos ha llegado como Lenormand. Cualquiera que coja esta libreta pensará, ¿pero qué es esto? Se repite lo mismo, cascabeles, bellotas, hojas, vale, sí, se repite lo mismo, pero es que resulta que es diferente porque en cada época, cada libro, cada siglo lo ve de una manera determinada. Entonces, todo esto, que os lo enseño así a grosso modo, ¿vale? Tengo más libretas como esta, igual de ordenadas. Es decir, tachones, sobreimpresos, pegatinas puestas, post-it, de todo. Para conseguir llegar a ¿qué? Pues a una clasificación que tengo como 6 o 7, O sea, y según vaya leyendo iré haciendo incorporaciones y descartando cosas. Bien, tengo aquí 2 chuletitas en las que podéis ver que hay muchísimos apuntes y tachaduras. Y curiosamente, si apelamos a significados antiguos, anterior a lo que es el juego de la esperanza, anterior a lo que luego será Lenormand, y muy en los orígenes de, no vamos a decir oráculos, porque por aquel entonces no se denominaban así, lo que sí que hacían era añadir imágenes o dibujos o grabados a insertos correspondientes a la baraja alemana, resulta que, oh casualidad, a este rango, porque es un rango con un símbolo que es el cascabel, lo voy a leer, la atribución que se le da, de muy antiguo, es multiplicación de dinero. ¿Qué pasa? Que eso no viene, ¿no? Eso no viene en los libros que compramos. Eso no viene en las interpretaciones de las palabras clave. Luego, si no viene, no vale. Pero claro, si apelamos a que estas personas dicen que leen con las palabras clave básicas del origen, ¿dónde está el origen? Cuando surge Lenormand, cuando se le denomina y se le pone ese nombre, en el juego de la esperanza, o cuando se conviene, es decir, se acuerda que esos son los significados. Y todos los demás les aceptan. Y se lee así. Entonces, si leemos por antiguo, hay cosas y hay datos más antiguos que nos dicen otras cosas. Vamos a ver, el que yo os esté diciendo multiplicación de dinero, aquí no está diciendo que una guadaña no corte, que una guadaña no tenga peligro, que esto no sea una cirugía, puede estar indicando un corte, si algo se abre, es un corte. Luego un corte puede ser una cirugía. Y tampoco está diciendo que esto no tenga peligro. Vosotros habréis visto una guadaña así en persona. Impresiona, Fijaros, es la herramienta que lleva la parca para venir a decirte, no te preocupes que mañana ya no vas a dar la vuelta a un día más de tu calendario. Tu calendario se ha acabado, se ha cortado hasta aquí. ¿De acuerdo? O sea, no es que lo de multiplicación de dinero sustituya todo lo demás. Entonces, ¿por qué no podemos incorporar que se pueden obtener rendimientos con esta carta? Además, viendo el palo al que pertenece. Porque yo me canso de leer, de oír y de escuchar a gente hincharse a hablar de los palos para no decir nada, porque dice, claro, como la estrella, claro, perteneciente al palo de corazones, nos dice tal cual pascual. No, no nos dice nada, lo que estás diciendo no corresponde. Es conveniente porque te va bien y te cuadra el palo con lo que estás diciendo. Encima en un palo que más o menos, pues bueno, es simpático. Cuando nos vamos a la bellota ya la cosa cambia. Pero te oyes, te puedes hartar de ir a hablar cosas que fundamento no tienen. Y además cada vez se van sacando cosas nuevas de Lenormand.
pero nadie se preocupa de conocer los orígenes y las raíces. Entonces, la persona esta a la que casi le hacen picadillo por decir que podían ser rendimientos, ¿tenía razón? Sí, en parte sí. Y es como todo. A lo mejor es que el resto de gente se les puso la sangre en la cabeza y no atendió a más razones. No oyó o no leyó, en este caso, que decía que en función de lo que se pregunte, porque esta persona decía que era para una pregunta de unas ventas, de unos terrenos y tal. No, tenía que ser lo que decían la gran mayoría, solo porque eran muchos y parece ser que así tenían más razón. Bueno, me imagino que esta persona seguirá leyendo como quiera leer. Ninguno de ellos estaba teniendo en cuenta los insertos, de hecho estaban leyendo con una baraja bastante abstracta en el que aparecía tenuamente dibujado un rombo, o sea, el palo de diamantes, con lo cual ahí no estaban ni teniendo en cuenta ni el palo ni nada. Por lo tanto, lo de apelando a que los significados que tenemos son la Biblia y son eternos y son perpetuos y son válidos, bueno, como todo. Si no hay nada que lo contradiga, que lo contrarreste o que lo confirme. Este vídeo es sobre todo para deciros, abrid el foco. No estamos en el siglo en el que el propio Lenormand se le dio el nombre de Lenormand, ¿vale? Porque había que ponerle un nombre y ese era bastante atractivo a nivel comercial. Porque si le hubieran puesto el oráculo de las picas y de las bellotas, no os digo yo que no había tenido el mismo interés, ni el mismo atractivo, ni la misma influencia a la hora de que se comercializara y se jugara con él. Pues bien, querer tener razón con un sistema del que primero surge el símbolo y después se le atribuyen significados es harto complicado. Es decir, mis alumnos ahora se reirán en cuanto digan abrid el foco. Es algo que digo a todas las personas que tengo cierto cariño, pues bueno, pues cuando hablo sobre estas cosas o sobre qué consejos me puedes dar para interpretar esto o lo otro, pues el primer consejo es que tengas una mente plástica. Es decir, no estamos ni en el 1700 ni en el 1500. No podemos coger significados pertenecientes a una mentalidad y a una época, trasladarles aquí tal cual, porque estaríamos leyendo de una manera, no voy a decir errónea, pero no acertada. Y segundo, el considerar ciertas cosas como que es lo más válido del mundo, que por el hecho de que mucha gente piense así y lea así, eso le da más peso y más valor, pues tampoco. Entonces, los que queráis, os invito a que investiguéis, busquéis información. Los que no os queráis complicar la vida, porque es harto complicado, porque además conseguir una información veraz es muy difícil. Pues porque se han escrito muchas cosas, diferentes autores con una mentalidad distinta, ya en aquella época, 1600, 1500, algún texto por ahí deslavazado te encuentras, y resulta que darle coherencia pues coinciden en algunos puntos determinados. Y cuando coinciden en algunos puntos determinados y te das cuenta que lo que son los insertos con los rangos y esta imagen u otra que se añadió siglos antes de que apareciera el Ur o el Juego de la Esperanza, y ya no os digo nada de que se le diera el nombre de Lenormand, sí que tiene coherencia y sí que tiene significado con lo que se está plasmando de manera conjunta. Entonces, solamente quedarnos con un poquito, mirar por una mirilla chiquitita, pues nos vamos a perder el resto de posibilidades y de significados. Sobre todo, teniendo en cuenta de que la gran mayoría ni se ha preocupado en buscar información, ni en hacer listados, ni en corregirles, ni en revisarles, ni en hacer comparaciones. Entonces, ¿cómo puedes afirmar que lo tuyo es verdad si no conoces otras verdades, otras realidades, otras ideas? Hasta aquí el vídeo. Me encanta este oráculo, siento pasión por él, me ha dado mucho, me ha quitado muchas horas de sueño también, pero bueno, creo que ahora es momento de compartirlo y de haceros partícipes de lo que conocemos y de lo que sabemos, que cada día es menos. Un abrazo muy fuerte, nos vemos otro día, hasta luego.